Si hablamos de villanos icónicos de los videojuegos, Bowser estaría entre los más importantes de la historia. Y si crees que es fácil de vencer, es que no conoces todas sus transformaciones, las cuales han ido desde diseños muy épicos hasta versiones con poder universal, casi imposibles de derrotar. Hoy voy a mostrarte algunas de las versiones más poderosas de toda la historia de Bowser, así que habrá muchos spoilers de juegos de Mario. Todos conocemos a Bowser, pero te recordaré qué es capaz de hacer en su forma más normal y simple. Es un monstruo tortuga muy resistente, con gran fuerza bruta y capaz de escupir fuego. A eso súmale que tiene muchos secuaces y algunos que lo ayudan con magia. Y gracias al poder de la magia, tenemos brutales versiones como Dry Bowser. Este Bowser esquelético es bastante tétrico y aparece cuando Bowser cae en lava, dando la idea de que el rey murió y solo quedaron sus huesitos. Esta versión de Bowser no es mucho más poderosa que la versión base, excepto por esa inmunidad a la lava, la cual a veces tiene, pero su diseño es uno de los más increíbles y simples. Y encima de él está Dark Bowser, el que es producto de la fusión de la Estrella Oscura y el código genético de Bowser en Mario y Luigi Bowser Inside Story. A diferencia del Bowser base, este es mucho más destructivo, ya que en vez de gobernar el reino champiñón, quiere destruirlo. Y aunque se supone que solo es una versión alterna del Bowser normal, este tiene sus habilidades, y muchas otras, como cubrir zonas con oscuridad y atrapar a sus enemigos dentro de burbujas oscuras. Pero hay una versión capaz de destruir edificios: Super Bowser. Es una de las versiones más usadas por el Rey Koopa, siendo muchas veces el jefe final de los juegos de Mario. Este es igual al Bowser base, pero con mucha más fuerza y poder, y sobre todo es más grande que el Bowser normal que vemos en Mario Kart. Y ojo, no confundir con Giant Bowser, que es básicamente lo mismo pero mucho más grande. Mientras que Super Bowser es tan grande como una casa, Giant Bowser es del tamaño de un castillo. Y por lo tanto es más fuerte, pero también mucho más lento. Pero ¿y qué tal ser del tamaño de una montaña? Tenemos también a Fury Bowser, que llegó como parte de Super Mario 3D Land. Y si esto fuera un top de transformaciones más épicas de Bowser, esta sin duda ganaría, pues Bowser está hecho de pintura negra y tiene un tamaño colosal y una inmensa boca llena de fuego, haciendo que Bowser parezca más un volcán furioso que un monstruo. Lo único que lo hace menos poderoso es que sigue teniendo prácticamente la misma capacidad que Giant Bowser. La transformación que no tiene esa debilidad es Meowser, una de las versiones más curiosas de Bowser, pues adquiere la habilidad y diseño de un gato, aunque en su caso se ve más como un tigre, y eso le da grandes garras y la capacidad de trepar por mucho tiempo. Además, al ser más ágil, le quita las debilidades que tienen sus transformaciones gigantes. Pero hay algo mucho mejor que trepar, y eso es volar. Mega Dragon Bowser es una transformación tan épica como el mismo nombre. Esta apareció en Rabbids Kingdom Battle y es producto de la fusión del Mega Bug y el Rey Koopa. Esta versión le da grandes alas a Bowser, que prácticamente lo hacen capaz de moverse para donde quiera. Si no está más arriba, es porque sus ataques y defensas son buenas, pero hay versiones más poderosas. Por ejemplo, en cuanto a resistencia se refiere, tenemos a Metal Bowser, la transformación que convierte a Bowser en un poderoso tanque. Después de comerse un hongo de metal, Bowser se recubre de una piel casi indestructible, pues ningún ataque físico o de fuego puede afectarlo, convirtiéndolo en una de las versiones con más defensa y fuerza física. La única debilidad de esta transformación es que con aplastarlo puede revertirse y dejar a Bowser en su estado normal. Ya vimos una transformación con diseño épico, una que lo vuelve gigante y otra que lo hace casi indestructible. Pero, ¿me creerías si te digo que existe una transformación que mezcla todas estas cosas? Giga Bowser,
una transformación que nació en los juegos de Super Smash, cuando un rayo alcanzó una estatuilla de Bowser, así creando esta criatura de pesadillas, la cual pasó de ser un jefe oculto a ser el ataque Smash de Bowser. Este Bowser puede congelar y hacerte one shot con uno de sus puñetazos. Y en cuanto a diseño, Bowser adquiere cuernos más grandes y una apariencia imponente, la cual lo hacen verse más como un demonio que un dragón monstruo. Como curiosidad, para crear el diseño de Giga Bowser, se inspiraron en el primer diseño de Bowser, aquel que era más delgado y colmilludo. De aquí en adelante avanzaremos un escalón más arriba en la escala de poder, ya que no hablamos solo de poderes físicos, sino de poder más allá de nuestra imaginación. Dreamy Bowser es una versión extremadamente poderosa y muy superior al Bowser normal. Esa transformación se da después de que Bowser absorbe la piedra del sueño, la que contiene billones o quintillones de universos. Así que Bowser en esta forma puede hacer lo que le dé la regalada gana, ya que puede desear lo que él quiera. La debilidad más tonta de esta transformación es que Mario y Luigi en forma base sí que le pueden dar una paliza, o sea que el muy baboso no deseó ser invulnerable y por eso pudo ser derrotado. Otra brillante transformación es el Royal Stickers Bowser. En la saga de Paper Mario existen muchas variaciones de Bowser, pero pocas tienen el mismo poder y presencia que esta versión de calcomanía. Esta es una versión de Bowser que tiene todo su poder aumentado, pero sobre todo, no tiene debilidades tan tontas. Mario en su forma base no tiene ninguna oportunidad contra este Bowser, y necesita los Royal Stickers para siquiera poder darle pelea. Y si ya nos habíamos metido con la habilidad de cumplir deseos, ¿qué pasa si eso se lleva al límite? El resultado sería Star Road Bowser. Pero si hablamos de transformaciones rotísimas, tenemos que mencionar esa transformación de Bowser, la cual tiene los mismos aumentos que la versión de Royal Stickers, e incluso es capaz de desear lo que quiera como el Dreamy Bowser. Mario no puede ni tocarlo, y es más, Bowser puede hacerle un one shot, haciendo esta transformación invencible. Y bueno, al menos su debilidad es más difícil de aprovechar, ya que Mario necesitó los espíritus estelares para quitarle esa invencibilidad. Esta versión podría ser tan poderosa como el mismo Bowser quisiera que fuera, pues su poder tenía mucho alcance. Y si no fuera por el guión, las cosas no habrían salido bien para Mario. Pero existe una versión mucho más fuerte que convirtió a Bowser en una amenaza de nivel universal. Bowser Grand Star. Tal vez su diseño no sea tan imponente o te provoque miedo, pero que no te engañe. Esta podría ser la versión más poderosa de Bowser hasta el momento. Hace que las escalas de poder del universo de Mario se vayan por los cielos, pues en Super Mario Galaxy, Bowser usa el poder de las estrellas para expandir su imperio por el universo y crear sus propias galaxias, convirtiéndolo en un conquistador de escala universal que pudo destruir todo el universo si se lo proponía. Mario solo pudo detenerlo con el poder de las mismas estrellas. Incluso para la segunda parte de Super Mario Galaxy, el bigotón tuvo que lanzar meteoritos para derrotar a esta versión de Bowser. Y ya sabemos qué fue lo que hizo un simple meteorito en la Tierra con los dinosaurios. Y para ti, ¿cuál es tu versión favorita de Bowser?